Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes que nada, pues le agradezco a la organización el permitirme enviar este video para socializar mi ponencia en este evento, ya que pues tuve dificultades en el desplazamiento hacia Zaragoza, pero pues estoy igualmente pues contento y agradecido de poderles expresar y socializar este proyecto. Mi ponencia se llama Buenos Vivires o Summa Causai en el contexto actual, realización de un producto audiovisual como estrategia de comunicación digital para evidenciar la postura crítica de 4 comunidades indígenas latinoamericanas en torno a la agenda de desarrollo sostenible. Pues lo primero es expresarles que esto fue un proyecto de investigación que reunió 4 universidades, 2 del Reino Unido, la Universidad de Leeds y la Universidad de Bristol, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad Autónoma de Occidente, en donde pues laboro como docente investigador de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales. También tuvimos la presencia de 2 ONG, que es Pueblos en Camino, de Colombia, y Tideguá de Brasil. ¿Qué fue lo que abordamos como proyecto? Pues lo primero es entender como los 2 conceptos que confluyen. El primero es el de summa causai, que en quichua traduce pues buen vivir. También se conoce como summa camaña en aymara, o buenos vivires bajo otra concepción, en donde no solamente pues hay un buen vivir, digamos, particular o general, sino que hay una serie de buenos vivires a partir de la individualidad de cada persona. Concepto del buen vivir, primero que todo, en nuestro idioma nasa, es el muet muet finzeni, que es vivir en esa armonía y equilibrio con nuestra madre tierra, con nuestra uma kiwi. Cuidar principalmente da Mãe Terra. Cuidando dela, a gente vai cuidar de todos. Vivir bien quiere decir que si todos vivimos bien, si todo este colectivo vive bien, obvio que yo tengo que vivir bien. También es reconocer que pues no es que toda la concepción del buen vivir no tenga problemas o dificultades o tensiones, pero digamos que sí tiene una concepción, digamos, mucho más comunitaria, que verdaderamente hace la invitación actualmente a descivilizarnos. Y todos dicen, ¿cómo así? Es que el problema que hemos tenido también es que nos han querido civilizar, igualarnos, incluirnos, asimilarnos a que seamos como el moderno, como el desarrollado, como el progresista, y eso nos corta la raíz, nos corta el ombligo de la madre tierra. Y ahí, digamos que se cruza con lo que se plantea en el plan de desarrollo y con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, y es que finalmente la crítica que se hace es que a veces esos objetivos de desarrollo sostenibles, desde el punto de vista de las comunidades indígenas y desde su percepción del buen vivir o del summa causai, pues finalmente tienen unas dificultades porque hacen un cruce. Y creo que para entenderlo mejor, pues lo abordamos desde esta imagen que ven aquí, que son finalmente el resumen de los objetivos de desarrollo y que todos hemos visto, y es que ellos dicen que las comunidades indígenas afirman que hay dificultades cuando los objetivos y las metas, como por ejemplo esta del fin de la pobreza o esta de hambre cero, se comienzan a mezclar con unos objetivos que tienen que ver más con la forma de solucionarlos o con los medios, y es con estos objetivos, por ejemplo, del 8 y 9, que son un poco más dicientes, y es que, por ejemplo, la lectura crítica que se hace es que obviamente hay que acabar con la pobreza y acabar, digamos, con el hambre en el mundo, pero que hay maneras diferentes a la industrialización y al crecimiento económico que pueden trabajar esos medios. Para claro, todo esto está aunado a una cosmovisión propia de los pueblos indígenas. Decimos cosmovisión que tiene mucha relación, que podemos decir como la filosofía, también podríamos decir como la ideología de los pueblos indígenas, que claro que en muchos años atrás que lo vienen matando porque el sistema capitalista no le conviene esta otra forma de vida. Entonces, uniendo los conceptos del buen vivir de las comunidades indígenas con la Agenda de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 2030, pues hay una mirada crítica y un debate, y lo que buscaba este proyecto de investigación era darle esa oportunidad para que las comunidades pudieran expresarse, y no solamente expresarse, sino también encontrarse
para hablar de estos temas. Entonces, la propuesta que hicimos como grupo de investigación fue poder permitir que estas comunidades de Brasil, de Honduras y de Colombia pudieran unirse para establecer ese diálogo de saberes. Darse cuenta que las luchas entre estas comunidades son similares a pesar de pertenecer a territorios diferentes y, por supuesto, encontrar mecanismos de una manera en la que pudieran socializar essa mirada crítica. Esse é o nosso desafio, de tentar viver bem mesmo nesse sistema tão excludente e que nos exclui, nos marginaliza, nos invisibiliza. Y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Entonces lo que desarrollamos fueron diferentes actividades. Empezamos, por ejemplo, en Brasil, con la comunidad Pancararú, hicimos el encuentro. Para eso prestamos como la línea y el acompañamiento, digamos, llamémoslo logístico y administrativo, en donde, por ejemplo, como investigadores, lo que hicimos no fue ir al territorio, sino por el contrario, ceder esas posibilidades de ir al territorio para que las comunidades de Colombia pudieran ir a Brasil, para que las de Honduras también fueran y verdaderamente se encontraran los que queríamos que se encontraran, que eran las comunidades indígenas. Nosotros casi que estábamos en un rol ni siquiera secundario, sino casi terciario, en donde respetábamos mucho su agenda, sus contenidos, sus posturas, sus tiempos, y casi que nos poníamos al servicio logístico de este diálogo de saberes, con la oportunidad también de poderlos escuchar y de poder hacer ese acompañamiento a partir de la observación. Entonces eso fue lo que hicimos. Poner, digamos, en evidencia o ofrecer las condiciones para que las comunidades indígenas se pudieran reunir en distintos territorios y poder discutir el tema del buen vivir y de las dificultades que se tienen alrededor de esta agenda de desarrollo y de la pervivencia que tienen los pueblos indígenas, digamos, latinoamericanos. Como productos, entonces, respetando mucho sus tiempos y que el proceso, digamos, era de ellos, pues logramos hacer muchas cosas. La página web, el arte electrónico y el Festival Suroral, que son podcasts, se hicieron desde Brasil. Nosotros aquí en Colombia hicimos fotorrelatos, hicimos registro también fotográfico, con unas piezas que se llaman Caminando la Palabra, Frisa y Fibras de Mujer. Y pues hicimos un producto audiovisual que tenía que ver con esa postura crítica y con socializar esos pensamientos de estas comunidades indígenas alrededor del Summa Causa y la Agenda de Desarrollo Sostenible. Prácticamente es un planteamiento de vida ante este sistema de muerte que no solo destruye la naturaleza, sino que además destruye también la vida. A nossa Mãe Terra hoje está pedindo socorro. Ayuda. El reto que se nos presentó era que respetando los tiempos que había entre las actividades que ellos mismos habían propuesto y lo que ellos estaban haciendo, pues finalmente lo que tuvimos para hacer ese producto fue cerca de 20-25 minutos de producción. Entonces había que aprovecharla al máximo para poder hacer el producto que queríamos y para, digamos, no entorpecer las actividades de las comunidades. Entonces nos propusimos un método de producción audiovisual que denominamos discurso interpersonal audiovisual, en el que lo que hicimos fue pensar muy bien, de acuerdo a lo que habíamos observado, las 3 preguntas de rigor. De lo primero que hicimos fue lograr decantar eso que bien pudimos haber abordado de distinta manera si hubiéramos tenido más tiempo, con 3 preguntas claves básicas que ustedes las están viendo allí al frente. Esas 3 preguntas se las hicimos a las 4 representantes de las comunidades indígenas, que también casualmente fueron mujeres, porque era un evento, digamos que fue en la mitad de un evento que tenía que ver con género que propusieron. Con esas 3 preguntas base, lo que elaboramos fue un discurso audiovisual que permite dar todas las condiciones y todo el camino para poderlo abordar. Bem viver é ver tudo isso bem. Y es pervivir como pueblo indígena, fortaleciendo esas prácticas culturales. Me parece que son prácticas concretas que no son un concepto cerrado que encarcela una realidad, sino que es una concepción que debe liberar y debe transformar.
este producto, y tiene que ver con las posibilidades, digamos, del Congreso y demás, y de pensar en ciberactivismo, pues finalmente, si bien está colgado en redes digitales y lo estamos, digamos, socializando en eventos como este, lo más importante es lo que sucede al interior de las comunidades. Esas imágenes que ustedes están viendo allí es la manera como se reúnen las comunidades para hablar y discutir estos temas alrededor de una turpa o a mascar la palabra, y es ahí donde, si bien sea en un video BIM o a través, digamos, de los celulares o una pantalla, se está socializando este video. Entonces, más allá como de buscar visualizaciones o compartirlos digitalmente, que es como el medio de difusión que uno cree por excelencia que manda la parada, actualmente pues en las comunidades finalmente sigue siendo ese trabajo de caminar la palabra y de poderla trabajar al interior de las comunidades, y ahí es donde verdaderamente pues se ha tenido como el feedback y la importancia de este producto o de este evento. Entonces ese finalmente es lo que resume el ideal del buen vivir pensado desde la comunidad indígena y lo que fue este proceso de la construcción de este producto audiovisual, desde este método que nos surgió dentro de la coyuntura que tuvimos como proyecto, digamos, de investigación, en el que se respetaron como las fuentes y los tiempos. La bibliografía, pues que está allí como en construcción y en camino, y esta fue la presentación entonces de la realización de este producto audiovisual de las 4 comunidades indígenas. Muchísimas gracias por su atención.